Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y muchos que lo escuchaban no salían de su asombro, y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado todo eso? ¿Quién le ha dado esos conocimientos? ¿Y de dónde proceden esos milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no son sus hermanas estas que viven aquí? Así que estaban desconcertados a causa de Jesús. Por eso les dijo: solo en su propia tierra, en su propia casa y entre sus familiares menosprecian a un profeta. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de curar unos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos. Estaba verdaderamente sorprendido de la falta de fe de aquella gente y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, el Evangelio de este día domingo, 4 de julio, día del Señor, por cierto. Vemos cómo el Señor regresa a su pueblo que lo vio nacer, que lo vio pequeño, que conocía su parentela. Pero ¿qué ocurrió? Pues creo que algo que todos en alguna etapa de nuestra vida hemos hecho. La gente conocía a Jesús pues desde siempre, ¿no? Desde que nació, desde que era chiquito, pequeñito. ¿Y qué ocurrió? Eso mismo es lo que hizo que menospreciaran a Jesús. Y no solo menospreciaron a Jesús, sino también menospreciaron el mensaje que llevaba, porque ellos simplemente se fijaron en quién daba el mensaje, no en lo que estaba diciendo. Ellos estaban sorprendidos, porque no encontraban cómo alguien que ellos conocían, que conocían de dónde venía, dijera tantas cosas, hiciera tantas cosas. O sea, aquí es donde el ser humano, salta la barda, ¿no? Tomás el día de ayer nos decía: Señor, cuando yo vea, cuando yo ponga, cuando yo toque. Esta gente del pueblo de Jesús estaba viendo, pero ni aún así creían. Es que con el ser humano, que yo creo que somos demasiado complicados, nunca se queda bien. Y creo que Jesús se dio cuenta, ¿no? Y dijo: solo en su propia tierra, en su propia casa y entre sus familiares menosprecian a un profeta. ¿Por qué? Porque por quien estaba transmitiendo ese mensaje, el mensaje no pudo llegar. Porque la gente, como dice la Biblia, tiene oídos pero no oía, tiene ojos pero no veía. Eso fue el problema, y ese muchas veces es lo que nosotros hacemos. ¿Cuántas veces a lo mejor X persona nos ha dicho algo que nosotros estamos pidiéndole al Señor, pero porque a nuestros ojos no estaba bien? No sé, tal vez porque no nos era grato, porque no nos parecía cómo estaba vestido, ni siquiera le pusimos atención a lo que nos dijo. Pues eso mismo hicieron ellos. Y ojo, no quiere decir que Jesús tenía un pasado que andaba cargando, simplemente es porque conocían de dónde venía y no entendía cómo podía tener tanto conocimiento sabiendo quién era. Ese fue su pecado, llamémosle así. ¿Y qué ocurrió? Pues la Biblia dice, la palabra del Señor nos dice que no pudo hacer ahí muchos milagros, solo unas cuantas sanaciones cuando les puso las manos. ¿Por qué? Porque no había fe. Y ojo, predicaba y hacía, y ellos conocían lo que había hecho en otros pueblos, pero no le creían, simplemente porque era Jesús. Era alguien de su pueblo. Era alguien que su familia a lo mejor era humilde, porque su papá era carpintero. Ese era el pecado que Jesús tenía. ¿Y qué ocurrió? Pues se sorprendió por la falta de fe. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido ese mismo error y se nos olvida
que Dios puede hacer uso de un objeto para llamar nuestra atención. Puede hacer uso de un suceso para tratar de hacernos entender qué es lo que quiere de nosotros. Pero nosotros, a veces, aún viendo, no creemos. Pidámosle al Señor que en este día nos abra los ojos, nos abra el entendimiento, como dice el Evangelio, para poder ver, entender y, ojo, también aceptar que los planes de Él no siempre son los nuestros, pero que la voluntad de Él es perfecta. Y si nosotros la aceptamos, las cosas van a salir mejor. Gloria a Dios.